pensado es utilizar dos pares de hilos. Entonces se usan un par de hilos para transmisión y un par de hilos para recepción. Es así que se empieza a buscar otro tipo de cables que permita mayor cantidad de hilos. El UTP no ha sido creado para redes, ya se utilizaba en teléfono y ha sido adaptado de alguna manera para trabajar en redes. Es así que la categoría 1, como puede verse en la tabla, se utilizaban para líneas telefónicas, como tal. Ahora bien, una de las principales características o ventajas del cable coaxial, ¿cuál era? ¿Cuál es una de las principales ventajas del cable coaxial? Vamos, ¿nadie se acuerda? ¿Qué ventajas tiene el cable coaxial? ¿Para qué sirve todo ese aislamiento y esa malla metálica? Para que no haya tanto ruido en la señal. Ok, para eliminar el ruido de la señal. Es un buen cable para eliminar ruido. ¿De qué otra forma podríamos lograr el eliminar el ruido? Principalmente cuando dos líneas están paralelas, ¿qué tipo de ruido existe? ¿Estático o magnético? Electromagnético. Si queremos eliminar el ruido electromagnético, que se supone se generan con un campo electromagnético entre las líneas y si están paralelas, obviamente hay interferencia, ¿cómo se podría reducir esto? Si en vez de llevar paralelo empezamos a trenzar el cable, ya tendríamos menos segmentos donde la información viaja en forma paralela, la señal viaja en forma paralela. Entonces, el trenzado del cable nos está evitando que las líneas vayan en forma paralela, así que está reduciendo el campo electromagnético. La idea era mejorar o tener un medio de comunicación, medio de transmisión, que reemplace al cable coaxial, que lo mejore. Entonces, lo primero que tiene que hacer es igualar. Y lo que estamos buscando es que trenzando los cables evitemos que estén en forma paralela, evitemos el ruido electromagnético. Pero no solamente trenzar el cable implica que solucionamos el problema, sino que trabajamos con una ley física que dice que corrientes contrarias, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con corrientes contrarias? ¿Qué sucede con las corrientes contrarias? Me imagino que todos han llevado física, si no en la universidad, en el colegio. ¿Qué pasa con las corrientes contrarias? Hacen corte. No, Se atrae. se anulan. Entonces utilizamos un par de hilos para transmitir y un par de hilos para recibir en función de qué extremo estemos. Pero a este par de hilos que utilizamos para recepción introducimos corrientes contrarias. Esta va a estar con positivo, esta va a estar con negativo.
Estas, aparte de estar trenzadas, no están en paralelo. O sea, aquí se ven en paralelo porque estamos viendo una representación del par, no necesariamente de la trenza. Aparte de estar trenzadas, están introduciéndose corrientes contrarias, lo que va a incidir en que no haya el campo electromagnético. Utilizamos un par para recibir y un par para transmitir. ¿Qué implica? Ahora tenemos full duplex. Hemos igualado la tolerancia al ruido electromagnético, utilizando este otro principio, ya no la malla metálica y el aislamiento que tiene el cable coaxial. Entonces ya lo hemos igualado. Y en segundo lugar, hemos mejorado. Utilizamos un par de hilos para transmitir y un par de hilos para recibir, lo que consideramos full duplex. Entonces, este cable que reemplaza al coaxial también va a permitirnos mejorar la distancia. ¿Qué distancia se podía alcanzar con un cable coaxial? Teóricamente, 85 metros. 200 y prácticamente 185 metros, entre dos extremos de la red. Entonces, entre cada equipo, suponiendo que sean los equipos extremos, podríamos alcanzar hasta 185 metros. ¿Cuántos metros nos permite alcanzar el par trenzado? ¿100 metros? ¿Hemos mejorado? No, No. Pero nos permite alcanzar 100 metros ¿de dónde a dónde? de extremo a extremo. ¿Entre dos computadoras? No. O sea, sí, sí, realmente teóricamente debería ser 100 metros, pero no cumple los 100 metros, ¿no? A ver, En práctica. primero, ¿qué topología utilizaba el cable coaxial? En bus, ¿Qué topología se utiliza con par trenzado? vendría a ser de punto a punto, creo. ¿No? en estrella. En estrella. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los 100 metros, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué extremo a qué extremo estamos midiendo? ¿Se puede ver? Aquí tenemos la topología en estrella. Cualquiera de estas. ¿Qué extremo a extremo estamos midiendo? Desde el repartidor a la computadora. Ok. Entonces son 100 metros. ¿Se puede ver la imagen? ¿Se puede ver el Sí, sí. cursor? Sí, sí. 100 metros de la máquina al elemento central. 100 metros del elemento central a la otra máquina. ¿Cuánto tenemos entre esta máquina y esta otra? 200 metros. Hemos mejorado coaxial. ¿Se da cuenta? Entonces hemos encontrado un medio que primero iguale a una de las ventajas grandes que tiene el coaxial y lo hemos mejorado. Ahora tenemos full duplex, 200 metros. Y también se elimina el ruido electromagnético. ¿Estamos bien hasta ahí? La topología ha cambiado. La topología ahora no es bus, es una estrella. El elemento central, ¿cómo se llama? Un enrutador. No. Puede ser un switch o puede ser un hub. Ok. Inicialmente, ¿qué es? Un switch. No. Ah, no, es un hub, perdón. Es un hub. Un hub es un concentrador. ¿Qué implica un concentrador? Esta línea, vamos a poner con un color más fuerte. Esta línea, no, llega al punto central. Está el punto central
está el punto central, está el punto central y está el punto central. Eso es un hub, un concentrador. Si se fijan, todos se están concentrando en un punto central. Por lógica, si un punto se extiende, si vamos viendo el punto como un corte, pero si lo vemos de costado, podemos ver una línea. ¿Qué tenemos si extendemos el punto, si abrimos el punto? Tenemos este punto, el primer equipo, el segundo equipo, el tercer equipo, el cuarto equipo, etc. Los 5 equipos que están aquí, si extendemos el punto del concentrador en una línea, ¿qué topología tenemos? Bus. Bus. Así que hemos utilizado un truco pequeño de donde esa línea central que era nuestro bus, nuestro backbone, nuestra columna vertebral, la hemos vuelto en vez de una línea a un punto concentrador y un dispositivo que actúa para concentrar ese punto. ¿Por qué sigue siendo lógicamente equivalente a una topología en bus? Veamos. Este equipo, el equipo A, se quiere comunicar con el equipo Z. Entonces, manda la información. ¿Cómo va a actuar el elemento central llamado hub? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué hace? Va y pregunta a cada máquina cuál es la que necesita la información. Menos por el original, el que está originando el mensaje. Perdón. Entonces, este va a descartar, este va a descartar, este va a descartar y este lo va a tomar. Le llegó. Y las respuestas se van a originar en el mismo sentido, este va a originar y va a llegar en broadcast a todos. Fíjense que es lo mismo. Este era el equipo A, este era el equipo Z. A distribuye el mensaje y se va a ir a todo lado. ¿Se acuerdan? Le va a llegar a este, le va a llegar a este, le va a llegar a este otro, le va a llegar a este otro. El mensaje se va a originar de esa manera. Este lo va a tomar en cuenta, este lo va a descartar, lo va a descartar, lo va a descartar. Broadcast. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Tenemos exactamente lo mismo. No hemos mejorado nada hasta ese punto. Seguimos manejando broadcast. Tenemos otro medio que aparentemente mejora, pero ¿qué mejora en realidad? ¿Qué dificultades teníamos en esta topología que ahora no las tenemos en esta? Una preguntita, perdón, y que lo molesté. ¿En bus acaso no era la información? Iba y venía y todas recepcionaban la misma información, y cuando se pone el hub ya no sucede el retorno y no todas reciben directamente la información, o sea, solamente les pregunta, creo, o estoy mal. No. Vamos a continuar y van a entender mejor. Pero aquí sigue siendo broadcast. El concentrador solamente está colocando esa línea en un punto, tal como lo he puesto gráficamente. Es un concentrador. Sí, eso sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué dificultades o desventajas tenía la topología anterior con cable coaxial y qué ventajas tendría la topología actual con cable UTP o par trenzado? Si ocurría una falla, toda la red caía, mientras que en la estrella solo la parte que está mal se retira y se puede reparar. Exactamente. Esa es la razón por la cual se cambia la topología. Porque ahora podemos aislar el problema. Lo que era una gran dificultad en la topología anterior. Les había dicho el costo de mantenimiento, ¿se acuerdan? Entonces aquí estamos aislando el problema. Así que hemos mejorado. Tenemos una topología diferente que elimina las desventajas grandes de la topología anterior. Tenemos full duplex frente a half duplex. Tenemos la misma atenuación, bueno, la misma es un decir, tenemos de alguna manera, estamos atenuando el ruido electromagnético.
y podemos alcanzar 200 metros, lo que en bus era teoría. En par trenzado es práctica. Se puede llegar 100 metros desde el segmento central al equipo. Ahora bien, las redes van avanzando tecnológicamente y ahora tenemos, en vez del elemento central llamado hub, tenemos algo que se llama switch. ¿Cómo funciona ahora? Tenemos el equipo A, el equipo Z. El equipo A origina el mensaje. ¿Qué sucede? El switch pregunta a las máquinas, pero a nivel de capa física, quién es el que está pidiendo la información. Y se va directamente al que está pidiendo la información. Ok, eso se llama control de acceso al medio y es nuestro siguiente tema. Pero de momento no nos interesa si pregunta o no. El switch ahora sabe los caminos diferentes que existen. Por ejemplo, aquí existe... a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer hasta ahí nomás. Estos son los caminos posibles. Aquí adentro hay una malla. Entonces, cuando el switch A, perdón, cuando el equipo A quiere mandar información a Z, la información va a fluir de esta manera y va a encontrar un camino que le permita llegar a Z. Si al mismo tiempo otro de los equipos manda información, esta información va a encontrar otro camino que no interfiera al anterior para llegar a este otro equipo. El switch ahora es un conmutador, a diferencia de un concentrador que era el hub. El conmutador está conmutando circuitos, cerrando circuitos entre extremos. En la práctica tenemos un punto a punto o un multipunto, que vendría a ser lo que está haciendo el equipo. Ahora la comunicación fluye en este sentido. Estas redes se llaman switched networks o redes conmutadas. Y es lo que tenemos en la actualidad. Fíjense cómo, dada esta topología, dado el mismo cable, pero cambiando el elemento central, es decir, tecnológicamente hablando, en una evolución, se han mejorado las redes. Ahora, nadie recibe lo que no le corresponde. ¿Es cierto eso? Sí. Vamos a probar que no. ¿Cómo yo, que soy el equipo X, puedo recibir lo que le llega a Z? Haciéndome pasar por Z. O sea, se puede, actualmente, hay unos programas que se llaman sniffers, vamos a utilizar sniffers para poder entender los distintos temas de la materia. Un sniffer coloca en modo promiscuo la tarjeta de red, que implica modo promiscuo, que es todos los destinos. Entonces el switch, cuando manda a Z, también le va a mandar a X. Y X recibe la información de Z. Y puede recibir la información de todos. Pero esto tiene que ver con otro concepto que no se ha ideado en la tecnología en ese momento: seguridad. Los dispositivos no están diseñados para evitar esto. Un switch no tiene software adicional de seguridad que evite esto. No lo tiene. Entonces, la respuesta era sí y no. Nos olvidamos de este asunto y normalmente X no debería recibir la información de Z. ¿Está bien? ¿Está claro?
¿Está claro? Sí, Inge. Volvamos entonces a nuestra idea. Estamos con esta topología y tenemos un par trenzado. ¿Qué elementos hacen que podamos trabajar con el par trenzado? Primero, tenemos un conector llamado RJ45, plástico. Existen los que son plásticos y tienen una cobertura metálica. No importa, esos no están incidiendo en que haya generación de corriente estática. Se han creado plásticos. ¿Por qué? Porque los anteriores eran metálicos, los BNC de coaxial. ¿Y qué producían? Descargas estáticas. Así que ahora los conectores son plásticos. Estos conectores tienen una pestaña que nos permite asegurar el conector. Es un conector llamado RJ45, es muy parecido a los conectores de teléfono. Los conectores de teléfono se llaman RJ11 y tienen 4 hilos. Este conector tiene 8 hilos. Tiene un capuchón que permite proteger de alguna forma la conexión del conector y el cable. Este es el cable UTP. El cable UTP puede tener diferentes categorías. UTP significa Unshielded Twisted Pair. De momento nos interesa solo el TP, Twisted Pair, par trenzado. ¿Está bien? No vamos a caracterizar si es U, si es S, o si es F, o es SF. No nos importa. Es TP, Twisted Pair, par trenzado. Entonces, nuestro par trenzado tiene 8 hilos. Eso no ha cambiado. No importa en qué categoría estemos. Tenemos las rosetas, jacks donde se conectan. La tarjeta de red tiene este tipo de conector. Este es el conector RJ45. Se utiliza un par para transmitir, un par para recibir en las categorías básicas. En las actuales se pueden usar los 8 hilos. Aquí estamos utilizando solo 4 hilos. Con 4 hilos nos aseguramos tener full duplex, ya de entrada. Pero si utilizamos 8 hilos, tenemos 2 de transmisión, 2 de recepción. Tendríamos un full duplex. Esto se llama patch cord, un latiguillo donde tenemos un cable que nos conecte con 2 conectores y que nos permita llegar desde nuestra computadora a la pared, al conector de la pared. Esa es la idea. ¿Está bien? Ahora, estos cables han pasado por diferentes tecnologías de fabricación que han permitido ir incrementando el ancho de banda, por lo tanto, la velocidad. Empezamos con, bueno, la categoría 2 se ha utilizado en redes IBM, no nos interesan, estas manejaban anillos, y las categoría 1 se han utilizado en líneas telefónicas, tampoco nos interesa. ¿Desde cuándo nos interesan los cables? En realidad, desde la categoría 3, aunque la categoría difundida en nuestro país para las redes con topología en estrella y par trenzado han sido la categoría 5. Nos han empezado a llegar categorías 5. La categoría 5 transmite a 10 megabits por segundo. ¿Está bien? Luego han creado la 5E, que transmite hasta 1000 megabits por segundo. Luego la 6, que transmite 1000 megabits por segundo. Y luego la 6A, que transmite 10 gigabits por segundo. La 7, que transmite 10 gigabits por segundo. Y la 7A, que vendría a ser el antecesor de la 8, que estamos hablando 25 gigabits a 40 gigabits por segundo. ¿Está bien? Aquí le falta la 8, que es nueva. Todas estas alcanzan 100 metros, menos la 8. La 8 alcanza como 30 metros. No está diseñada para colocar como los equipos, sino más para centros de datos, para tener comunicación corta entre los patch panels y los equipos, los switches, entre routers, ese tipo de comunicación, como una forma de reemplazar a la fibra óptica. Entonces, en la práctica tenemos a nivel de par trenzado como máximo 10 gigas de velocidad. Este es el ancho de banda, es decir, cuántos ciclos por segundo pueden caber en ese tipo de cable. Y ustedes saben por Nyquist y Shannon que se puede calcular en función de esto cuánto podemos mandar, modulando, obviamente. Y va a hacer que tenga más velocidad. De ahí viene ese principio. Se utilizan
en las categorías 6 y 7 y 8 un cable diferente ya, el tipo de cable. Normalmente este es 24 AWG y estos son 23, etc. Entonces van cambiando un poco los tipos de cable. Veamos. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la categoría 5E. Un cable con sus 4 pares de hilos. La 6A, un cable con los mismos 4 pares, pero tiene un elemento central. Uno de los inconvenientes, perdón, una de las normas, la TIA 568A, nos dice de qué forma tenemos que armar el cable, qué colores tenemos que usar. ¿Alguien sabe la 568A qué pares utiliza? ¿Mi idea? Fíjense que en el texto utilizamos 4 conectores, 4 conductos de este conector RJ45. El 1, el 2, el 3 y el 6. Y con estos 4 ya tenemos comunicación full duplex. En el A, el 1 y el 2 tienen que ser verdes, y el 3 y 6 tienen que ser naranjas. En el B, el 1 y 2 tienen que ser naranjas, y el 3 y el 6 verdes. Esa es la única diferencia. ¿Por qué se escoge naranja y verde para la comunicación? ¿Alguna idea? ¿Por qué se escoge naranja y verde y se deja el café y el azul sueltos? El naranja y verde tienen más vueltas por metro que el café y el azul. Y sabemos muy bien que las vueltas son importantes para dejar espacios no paralelos. Entonces se utilizan el verde y el naranja porque todo fabricante sabe que tiene que ponerle más vueltas a estos dos que a estos dos. Ahora, estos hilos trenzados por pares también se trenzan entre pares desde la categoría 6. Pues fíjense que este elemento no se distingue bien, o sea, la idea era mostrarles físicamente el cable, pero este elemento central tiene unos conductos por donde se alinean cada uno de los pares. Y esto se está permitiendo que entre los 4 pares también estén trenzados. Están generando una trenza entre los 4 pares. Y a su vez cada par está trenzado. Esa es la idea de la categoría 6. La categoría 6A y hacia la 7 ya está blindando el cable aparte de hacer esta trenza. Le está dando un blindaje mayor con un papel aluminio. Hasta el 7. El 8 también es blindado, es decir, desde la 6A, 7, 7A, 8, 1 y 8.2 son blindados los cables. Con un blindaje exterior. Mayor, menor, no importa, pero blindado. Fíjense que un blindaje entre pares y aparte un blindaje superior. Aquí también te voy a tener una malla. Fíjense que esta se parece a una malla como de la coaxial. No significa que la 7 o la 6A tenga eso y la 7 no. Eso depende de qué par trenzado sea. No estamos hablando de UTP, solo estamos hablando de TP, no se olvide. Par trenzado. ¿Está bien? Vale. Perdón. La 8 solamente puede alcanzar 30 metros. Su ancho de banda es 2 GHz. Fíjense el ancho de banda de la 7. Hasta 1200 MHz. El ancho de banda de la 8 es 2 GHz. El de la categoría 5 era 100 MHz. Entonces, por el ancho de banda, por el tipo de cable, las trenzas, el tipo de cobre, de hilo de cobre que están usando, el ancho de banda se ha ido mejorando. Y también por el aislamiento. Cuanto más aislamiento empiecen a tener, mejora su ancho de banda, porque está evitando la interferencia. No solamente de la trenza. O sea, la trenza sueltita te genera 100 MHz de ancho de banda. Pero la trenza sueltita más un blindaje entre pares genera una mejor ancho de banda. Si aparte de eso blindamos todo, aparte hacemos trenzar los 4 pares entre sí y lo blindamos todo, estamos mejorando el ancho de banda. Entonces, el cable ha ido subiendo un poquito de grosor. De las 5, 5E, 6, 7. Un poquito de grosor. Porque todos utilizan los conectores RJ45. Entonces, tampoco puede ser más grueso. Aunque la 8 ya utiliza otro tipo de conector. Existen las que son RJ45 y las que no son RJ45. Lo mismo pasa con la 7A.
La 7A utiliza no RJ45, la 7 utiliza RJ45. Entonces, el ancho de banda nos ha permitido generar mayor velocidad. Entonces, 2 GHz. Lo malo es que alcanza solo 30 metros, ya no los 100 metros prometidos. Y su velocidad está entre 25 y están intentando llegar a los 40. No han llegado. La 25 está garantizada, categoría 8. Para que tengan una idea de fibra óptica está manejándose sobre 100 gigabits ya vendible. O sea, existe 100 gigabits por segundo de fibras que se venden. Y están trabajando en 300 gigabits y en 600 gigabits ya en investigación. Entonces, una distancia grande entre UTP y fibra óptica. Eso es teórico, lo que está marcado. Esto es lo práctico en categoría 8, pero hasta 30 metros. ¿Cuánto tenemos realmente? En categoría 7A tenemos 10 gigas, nada más. Esto es lo que se vende. 100 metros, 10 gigas. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí tenemos un cable 8, categoría 8, fíjense, el mismo blindaje aquí, y esto es un tensor metálico para poder tender, y tenemos una malla metálica tipo coaxial, ¿no? Aquí tenemos justamente la cobertura total y la cobertura o blindaje entre cada uno de los pares. Siguen siendo los mismos colores, no ha cambiado eso, y podemos alcanzar ese tipo. Esta es la norma ANSI TIA 568A o B. Fíjense cómo están cambiando la norma en la categoría 8. Mientras tanto manejamos la A o B. Los conectores siguen siendo los RJ45, aunque puede haber los que no son RJ45. Las categorías son 8.1 y 8.2. Este sería otro tipo de conector y la otra sería la RJ45. El conector se llama ARJ45, el otro. Fíjense los conectores, ¿no? Difiere un poco. ¿Está bien? Aquí están las frecuencias del ancho de banda y la velocidad. Esto es interesante. Categoría 5, 100 megabits, 100 MHz. 5E, 1000 megabits, 100 MHz. ¿Cómo han logrado esto? Primero, ¿por qué se llama 5.5E, 6.6A, 7.7A, 8.1, 8.2? ¿Por qué? ¿Alguna idea? La 5E tiene la misma velocidad que la 6, pero distinta frecuencia. La 6A, que no está en esta tabla, tiene la misma velocidad que la 7, pero distinta frecuencia. La categoría 7A tiene la misma velocidad que la 8, supuestamente, pero fíjense que la 7A aquí está como 10 y la 8 alcanza 25. Se ha dicho que 40 es teoría, distinta frecuencia. Esto nos dice el ancho de banda. ¿Por qué se llama 5E, 5, 6, 6A, 7, 7A? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Es simplemente competencia de empresas y mercados. Cuando la 5 estaba funcionando con 100 megabits por segundo, esta categoría, resulta que el estándar de 6 ya se estaba diseñando, y una empresa empieza a desarrollar 6, pero era más cara, obviamente más cara que la 5, era la novedad, era mayor velocidad. Entonces los fabricantes de la 5 hacen ligeras variaciones en el aislamiento, etcétera, y sacan una categoría llamada 5E, que se equipara con la 6 y mucho más barata. Entonces, si ustedes quieren comprar 6 solamente, les va a costar mucho más barato la 5E y van a tener la misma prestación. Pasa lo mismo con la 6. La 6 ya empieza a fabricarse, empieza a distribuirse y se empieza a diseñar la 7. Y hay empresas que empiezan a desarrollar la 7. Entonces, la 6 hace lo mismo que le han hecho a él. Crea la 6A. La 6A, mucho más barata que la 7. Pero hace lo mismo. Esos son los juegos entre empresas que lamentablemente no han seguido los estándares. No debería existir un 5E, un 6A o un 7A. Debería existir 5, 6, 7, 8. Pero son como que yo también puedo venderlo a un precio más económico, yo puedo hacer el mismo producto haciéndole ciertas variaciones a mi producto. Y ya.
¿Está bien? ¿Se entiende? Ok. El otro era... Una consultita, perdón. Ahí en Bien. cuanto a las categorías de cables, bueno, cada fabricante hace diferentes, ¿verdad? Yo tenía Sí. entendido que también mucho depende, bueno, lo que era 5E, 5A, digamos así, el tipo de blindaje que traen algunos, ¿no? No, eso vamos a verlo ahora. Eso es lo que quiero mostrarles ahora. A Listo. ver. No debo cerrarlo ese. Lo tenía abierto. A ver. Aquí tengo ahora una imagen que me diferencia el par trenzado. Mi par trenzado puede ser un unshielded twisted pair. Unshielded significa sin blindaje. Puede ser un shielded twisted pair, blindado. Puede ser un foiled twisted pair, un blindaje mayor. O puede ser un shielded foiled twisted pair, mucho mayor. Entonces, si estamos hablando de las 6, estamos por aquí. Estamos hablando de las 7, estamos por aquí. Estamos hablando del 8, estamos por aquí. O sea, no necesariamente la categoría define el tipo de cable. Existe un cable categoría 5E FTP. Existe un cable categoría 5E STP. O sea, el blindaje no define la categoría. El blindaje Y el, define el propósito del cable. y el UDP. ¿El UTP para qué se utilizaría? No, UDP, UDP, porque he no visto conozco el cables cable. que hay UDP. No conozco ese cable. O sea, son twisted Mm, pair, todos son pares trenzados. El D puede ser de diafonía, no sé, pero estoy especulando, no conozco el cable. ¿Cuál es el propósito de utilizar un UTP? ¿Dónde puedo utilizar un UTP? Donde no exista ningún tipo de circuito o algo que pueda hacer algún tipo de electromagnetismo, ¿no? ¿En dónde? En ambientes o no sé, en ambientes que no tengan ningún tipo de... No. UTP se utiliza en ambientes internos. Todo donde ustedes tengan que hacer un laboratorio o una empresa conectada, van a utilizar UTP. Entonces, ¿dónde utilizan FTP o STP? ¿Dónde van a usarlos? Como las conexiones de algunas fábricas o algo, que vaya de un departamento. Ok, que pueda hacer exteriores, por ejemplo, y que pueda soportar las influencias del tiempo. Ahí vamos a utilizar el STP o el FTP. Aquí tenemos el par trenzado con los 4 pares, un cable UTP común. Aquí nos está dando todas las características del cable. Podemos utilizar un STP. Fíjense que tiene una malla de cobre. Es el que tiene más aislamiento. Y el FTP, que tiene un papel aluminio que lo está cubriendo. Y no necesita, fíjense, que los pares estén aislados. ¿Qué significa? Este es un FTP 5E. Este es un STP 5E. Aunque aparece aquí, tiene un aislamiento, ¿no? Puede ser un 6. O sea, la idea es que los cables en categorías también han generado mayor aislamiento, pero no significa que el 5 no tenga la variación. Existe un 5E, UTP, STP y FTP. Es el aislamiento que le han puesto para distintos tipos de ambientes. Claro que ya el 8 y el 7 necesita ser STP por lo menos, o FTP, no UTP. Aunque en el mercado se lo vende como UTP, pero ya son blindados, porque es parte de su característica como tal. El 7 y el 8 tienen hasta conectores especiales, con un circuito en el conector, que está generando un mayor blindaje. ¿Está bien? Entonces, el propósito
de uso lo define qué tipo de par trenzado vamos a usar. Obviamente estos son más caros que este. Este es el común y es el más económico. Fíjense que es el 22 AWG, es el cable que normalmente se ha utilizado, pero también se maneja 22 a 24, sobre todo en la 6 y en la 7. Se ha cambiado un poco. Por eso que les digo que es un poquito más grueso. Sin embargo, sigue soportando el MJ45. Entonces, hemos visto las características en función de cómo aislamos el ruido. Y eso es trenzando, y aparte de trenzar, corrientes contrarias. ¿Cómo protegemos más ruido? Los blindajes. Entre cada uno de ellos, como podemos ver aquí, o de manera exterior. ¿Cómo mejoramos la distancia, el alcance? A través de un elemento intermedio. ¿Cómo mejoramos el half duplex a full duplex? Utilizando 4 hilos, 2 pares, en vez de utilizar un solo par como el coaxial. Y actualmente podemos alcanzar más velocidades porque utilizamos los 8 hilos. Estamos hablando de 4 pares cuando estamos hablando hasta las 6. Pero en la 7 y en la 8 estamos utilizando los 8 hilos. Entonces tenemos un full duplex y las velocidades han mejorado. ¿Qué más hemos mejorado? En vez de broadcast, ¿cómo mejoramos para que sea unicast? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cómo lo hemos logrado? De broadcast a unicast. Con el switch ya no se soluciona esa parte. Exactamente. Con el switch hemos avanzado de hacer un broadcast, que era el hub, a unicast, que era un switch. Que es un switch. Ahora, los cables TP, los pares trenzados, se pueden configurar en distintas maneras. Se pueden hacer cables cruzados, cables directos y cables consola. Los cables consola son para normalmente manejar los switches, configurar los switches desde una máquina o un router. No nos interesa. Sí, los cruzados y los directos. ¿Qué es cruzado y qué es directo? ¿Alguna idea? Sí, que los cables están conectados, digamos, cada extremo, digamos, el naranja en el primer pin y en el otro igual el naranja en el primer pin del cabeza del conector. Eso sería un cable directo. 1 Sí. a 1, así como está nuestro diagrama aquí. Este es un cable directo. 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5, el 6, 7 y 8. Eso es un cable directo. ¿Cómo sería un cable cruzado? Tendríamos que cambiar los colores ahí, ya tendría que ser dependiendo del, digamos, el naranja con el blanco y el blanco naranja, digamos, en el otro extremo. Más o menos sería esto. Muestro. El cruzado sería el 1 con el 3, el 2 con el 6, este 1 con el 3 y el 2 con el 6. ¿Qué estoy logrando con eso? Fíjense el circuito. ¿Qué estoy logrando con eso? Que el receptor de este lado sea receptor de este lado. El transmisor de este lado sea transmisor de este lado. ¿Se entiende? Porque aquí el receptor de este lado era transmisor en el otro lado. Estoy recibiendo aquí lo que este transmite. Estoy transmitiendo aquí lo que este recibe. Pero aquí, en el cable cruzado, recibo, transmito. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué podría ser eso? Que la información va en un solo sentido. ¿Ya? ¿Y qué logro con eso? No necesito el elemento intermedio. Podría evitar el elemento intermedio. Es así que con un cable cruzado puedo tener la conexión entre dos máquinas, entre dos routers, entre dos hubs, entre dos switches, o de un router a una PC directamente.
Mientras que con un cable directo puedo conectar un router con un switch, un router con un hub con un switch, un hub con una PC y un switch con una PC. Esta última es la que más utilizamos. Con cable directo conecto esto. Con cable cruzado no necesito un dispositivo intermedio. Bueno, en esta época teníamos que hacer este laboratorio y armar cables cruzados y probar que funcionan entre máquinas, pero no podemos hacerlo por la virtualidad. Pero esa es la idea. Ese es el propósito de los cables cruzados y directos. Actualmente, todas las tarjetas de red vienen con una configuración que se llama AutoSense. Entonces, yo puedo tener un cable cruzado y colocar mi máquina a un switch, aquí, con un cable cruzado. Ya sea mi máquina o el switch que tenga un puerto AutoSense, va a determinar, está conectando una máquina, necesita un cable directo, ha puesto un cable cruzado, ¿qué hago? Invierto el puerto, lo cruzo. Si lo cruzo otra vez, el cruzado se vuelve directo. Y empieza a funcionar la máquina con el switch. Aquí, entre máquina y máquina, puedo colocar un cable directo. Una de las máquinas va a decir, al otro lado hay un equipo, una computadora, necesito un cable cruzado, pero le han puesto un cable directo. ¿Qué hago? Cruzo mi puerto. Por lo tanto, convierto mi cable directo en un cable cruzado. Son los puertos actuales de las computadoras actuales, de los equipos actuales, que ya tienen el AutoSense y permiten volcar. No significa, sin embargo, que porque los equipos ya lo hagan, nosotros coloquemos cualquier tipo de cable. Tenemos que saber qué cable conectar en qué circunstancia y cómo se arma ese cable. Nosotros no somos clientes, o sea, usuarios finales, que vamos a enchufar algo y que funcione, que Dios quiera que funcione. Tenemos que saber por qué funciona y qué cosa colocar, cómo configurar. ¿Se entiende? Así que olvidémonos del AutoSense. Para nosotros no existe. Si vamos a conectar dos máquinas, un cable cruzado. Si vamos a conectar una máquina a un switch, un cable directo. Lo que más se usa. Y aquí tenemos todas las posibilidades de utilizar los cables cruzados o directos. En los simuladores de redes, los cables directos son una línea continua y los cables cruzados son una línea punteada, siempre. Entonces, no se equivoquen. Si me muestran un trabajo hecho con un cable incorrecto, hay un error y hay una mala nota. ¿Dudas? Este es el cable que más se usa actualmente, con el que más se van a topar. Ya saben de dónde viene, cómo ha cambiado, qué cosas mejora, cómo se usa, qué configuraciones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces,